Doy gracias a Dios porque permite que pueda dedicar tiempo para grabar este nuevo tema. En el tema anterior a este, hice una observación que quiero aclararla aquí. Hablando acerca de las personas, los levitas y los sacerdotes que fueron enviados para hablar con Juan el Bautista y preguntarle quién era, hice la observación de que si Juan hubiera dicho que él era el Mesías, lo hubieran aceptado. Quiero aclarar que los dirigentes judíos no creían en Juan el Bautista, no creían que él hubiera sido enviado por Dios, como tampoco creyeron en Jesús. No importa la forma milagrosa en que Juan nació y la obra y las enseñanzas que Jesús hacía, ellos no creyeron, pero sí eran personas que estaban al tanto de la influencia que pudieran recibir de la ayuda del pueblo. Y si en su conveniencia estaba usar a Juan el Bautista como algo a su favor, lo hubieran hecho. De todas maneras, esto es conjetura porque sencillamente no ocurrió. Cuando ellos vienen donde está Juan, Juan les dice claramente que él no es el Cristo, que él no es el Mesías. Ante la negativa de Juan, a si era Elías o si era el profeta, entonces estas personas que fueron enviadas le dicen a Juan, esto está escrito en Juan 1 y versículo 25, le dicen, le preguntaron, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Desde luego, no está registrado en la palabra de Dios que Elías estuviera bautizando o que Moisés estuviera bautizando. Por lo tanto, no había ninguna escritura que relacionaran el bautismo con la obra de Elías o del profeta. Pero sí era el bautismo algo que se conocía en Israel, porque los esenios también era un grupo de personas, una categoría de personas que habían en Israel, eran judíos, que ellos practicaban el bautismo como un rito de purificación. Cuando ellos le dicen, los que vinieron a preguntarle a Juan, le dicen a Juan que por qué él bautizaba, Juan el Bautista, que por qué él bautizaba, Juan el Bautista respondió, yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está aquel a quien vosotros no conocéis. Ya le está diciendo Juan el Bautista que aquel que era mayor que él, a quien él representaba, de quien él hablaba, del Mesías, estaba presente, pero que ellos no lo conocían. Entonces Juan procede a hacer algo. Dijo Juan, este es el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Juan el Bautista está diciendo que el que viene detrás de él ya está ahí y que era superior a él
era más poderoso que él y que él no era ni siquiera digno de desatarle la sandalia, como dando a entender la diferencia en categoría en que había entre él, Juan el Bautista, y el que él estaba hablándoles, el Mesías, que ya había llegado y que Juan les iba a presentar. Estas cosas pasaron cerca de Betania, al otro lado donde Juan el Bautista, otro lado de Jordán, donde Juan el Bautista bautizaba. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan presenta a Cristo a los que estaban allí escuchándole y Juan se los presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con estas palabras estaba señalándole algunas cosas. El Mesías, a quien Juan representaba y de quien Juan hablaba, no venía como un líder al frente de las huestes israelitas para conquistar un reino terrenal. No venía como un príncipe poderoso que iba a establecer un reino en la tierra. Este que Juan está anunciando lo presenta como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La victoria que iba a ganar este Cordero de Dios no eran victorias de conquistas, de quitar reinos y establecer reinos en esta tierra, porque venía a una batalla superior a otra batalla cualquiera, porque venía a redimir del pecado a los seres humanos que estaban condenados por el pecado. Por causa del pecado, pendía la maldición sobre la tierra. Por causa del pecado, habían reinos poderosos que esclavizaban a otros más débiles. Por causa del pecado, en la tierra había enfermedad, había dolor, había sufrimiento y existía la muerte. Porque el pecado es el peor flagelo que la humanidad pudo haber conocido y en los tiempos de Jesús los conocía. El Mesías que Juan estaba anunciando venía como el Cordero de Dios. ¿Qué significa el Cordero de Dios? Cuando el pecado entró a la tierra, Dios enseñó al ser humano pecador, Adán y Eva, también allí lo oyó Satanás por primera vez, que había un medio provisto por Dios para salvar al que cayera en la tentación, el que cayera en el pecado. El mismo Hijo de Dios, el Creador, iba a venir a ocupar el lugar, el Salvador Jesús iba a venir a ocupar el lugar del pecador. El pecador tendría perdón y tendría capacitación para rebelarse contra Satanás y vencerlo, porque Dios estaría con él, porque el mismo Dios se iba a hacer un ser humano para salvar al ser humano, para morir en el lugar del ser humano. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que se sacrificaba desde que Dios sacrificó al cordero, a la oveja, para vestir a Adán y Eva, es el cordero que se ofrecía
cada día que se estableció en el sistema de sacrificios, los sacrificios que se hacían en el santuario, todos hablaban del mismo evento. Dios vendía como un cordero inocente, sin mancha, sin defecto, a dar su vida para salvar al ser humano. Por lo tanto, esta victoria que se estaba ganando con el Mesías que iba a venir era una victoria espiritual venciendo al pecado, trayendo perdón, libertad y vida al pecador, y no un evento militar conquistando reinos de este mundo. Y Juan, señalando a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo Juan, de este dije, después de mí viene un varón que es superior a mí porque existía antes que yo. ¿Cómo es que si Juan nació unos 6 meses antes que Jesús, cómo es que decía que Jesús existía antes que él? Estaba dando a entender Juan lo que señala el plan de la redención, porque el Hijo de Dios existe desde la eternidad, como cuando Jesús se encontró con los seguidores israelitas que habían sido alimentados por él, y Jesús les dijo, antes que Abraham fuese yo soy, es porque Jesús es el mismo Dios creador. Y aquí lo que Juan estaba señalando, que él no era digno ni de desatar la correa de su zapato, porque este era el mismo Dios que se había hecho un hombre para salvar al hombre de la consecuencia del pecado. Dice Juan en el capítulo 31, yo no lo conocía, porque cuando Juan nació y se crió en las montañas, en el desierto, se crió lejos de Jesús. Y el único encuentro que tuvieron ellos antes fue cuando Elizabeth, que estaba embarazada de Juan, recibieron la visita de María, que estaba recién embarazada del Espíritu Santo y tenía a Jesús en su vientre. Fue donde Juan saltó de alegría cuando María habló. Por eso Juan dice, yo no lo conocía, pero yo vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Juan señala que él no le conocía, pero él estaba bautizando en agua, el bautismo del arrepentimiento, del cual ya hemos hablado varias veces, para que Jesús, el Mesías, se diera a conocer. Y aquí se pueden analizar algunas cosas. Juan está señalando a Jesús como el Cordero de Dios y lo está dando a conocer. Cuando Jesús comienza a tener sus primeros discípulos, Juan les habló a esos primeros y les enseñó de Jesús, eso lo veremos eh, en estos temas que estamos eh, presentando. Pero también Juan presenta a Jesús como el mismo Dios que había venido a la tierra y cuando Jesús, el Hijo de Dios hecho un hombre, fue a comenzar su obra, Jesús fue bautizado. Y en el bautismo de Jesús, en lo que Dios hizo en el bautismo de Jesús y en las palabras de Juan, Jesús fue dado a conocer a Israel y también al mundo. Dice el versículo 32, y Juan testificó diciendo,
Vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y se posó sobre él. Antes de que sucediera esto, cuando Jesús fue bautizado, ya Dios se lo había revelado a Juan. Y en esa revelación Dios le mostró a Juan que el Espíritu Santo en forma de paloma se posaba sobre Jesús. Versículo 33 dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan está testificando que Jesús es el Hijo de Dios, el que bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Señaló de esta manera que en la visión que él tuvo de ver al Espíritu Santo que se posaba en forma de paloma sobre Jesús, era la señal que él tenía para saber que este era el Mesías, el Salvador del mundo. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Si crees que este tema puede ayudar a alguna otra persona, recomiéndaselo para que lo pueda ver. En el próximo tema vamos a analizar, entre otras cosas, qué significa ser bautizado con fuego y con el Espíritu Santo. Nos vemos entonces.